¿Ya se ve la pantalla? Ah, excelente. ¿Y si se me escucha, doctor? Excelente, empecemos. Cualquier cosa me escribe si no se escucha. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Mi nombre es el doctor Raúl Muñoz Bell. Hoy nos toca hablar sobre trastorno por déficit de atención con hiperactividad, impulsividad. Esta es la agenda, un poquito de introducción. Entonces, esta es la agenda, la introducción, un poquito el diagnóstico, cuadro clínico y tratamiento. Siempre me han preguntado si los niños se pueden comparar. Este es de un libro de pediatría, lo escribió Illingworth, que él es un pediatra inglés, más o menos como finales de 1890. Él decía que lo único que se puede decir es que cuanto más lejos del promedio se encuentra el niño en cualquier aspecto, es menos probable que sea normal. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que solo existen 6 trastornos en neurodesarrollo en el mundo y el más frecuente es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un poquito de historia. En 1798, Sir Alexander escribió como una inquietud cerebral. Ya más o menos en 1901, Steele hace una descripción un poquito moderna, lo que hoy conocemos como trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Ya en 1968 aparecen los criterios clínicos del DSM y en 1980 ya se incluyen los criterios diagnósticos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Primero tenemos que definir, es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es el trastorno del desarrollo de carácter neurobiológico originario en la infancia y que afecta a lo largo de la vida. El TDA es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente en el mundo. Tiene 3 déficits de atención, hiperactividad, impulsividad. Lo primero que tenemos que entender qué es la atención. En el 2017 lo define como un proceso cognitivo que nos permite enfocarnos en uno o más estímulos relevantes, olvidando u omitiendo los estímulos. ¿Sí? Deckers, Waters, en el 2022, ¿qué es hiperactividad? Es un exceso de la actividad motora que se considera inapropiado en cuanto a la frecuencia y o severidad, al compararla con otros individuos de la misma edad y o nivel de desarrollo. ¿Qué es la impulsividad? Se refiere a la tendencia a actuar rápidamente sin considerar las consecuencias y sin planificación. Impulsividad quiere decir un acto sin pensar. ¿Sí? Actualmente, hiperactividad e impulsividad lo englobamos en una sola categoría, en un solo dominio. Porque, ¿qué quiere decir? Que está relacionado con la falta en inhibición de los impulsos. Aquí, como ya hemos dicho, es el trastorno del desarrollo más frecuente. ¿Sí? Se estima que representa el 3 al 6% en la edad escolar. Aparece en la infancia y puede persistir toda la vida. La prevalencia de TD en adulto es del 3 al 5%, pero en adultos las características son que persisten los saltos impulsivos y que persiste la inatención. ¿Sí? Yo siempre le saco a los papás un ejemplo de inatención. Usted se pone a leer, le pone al papá a leer un libro y los papás se quedan dormidos. Y un acto impulsivo, ven un semáforo que está en amarillo, se lo pasa. Entonces corre el riesgo de presentar un accidente. Si consideramos en cada colegio, cada grado, debe haber 1 o 2 niños con diagnóstico de TDA. A nivel del mundo, en Estados Unidos, hay una literatura que dice el 5%, otros lo representan hasta el 9.4%. Cuando traté de buscar las estadísticas en Guatemala,
encontré unas tesis de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de unos psiquiatras del San Juan de Dios. Ellos decían que representaba el 12%, pero a nivel mundial lo consideramos un 5%. ¿Cuál es su etiología? El 80% es genético. Tenemos que investigar a mamá, papá. Otro es el medio ambiente. El ambiente es el adecuado. A ver si no existe un daño al sistema nervioso central, la neurotomía y la neuroquímica. Ya vamos a ver que hay un desbalance de los dos neurotransmisores, principalmente dopamina, norepinefrina, pero no necesariamente solo esos neurotransmisores. Aquí lo de la gráfica lo que quiere representar que es altamente heredable. En estos estudios representa el 0.77%, pero hay ciertos estudios que lo logramos en el 80% de los papás. ¿Qué pasa en el TDA? Se ha visto que el lóbulo prefrontal es más delgado, ¿sí?, que los pacientes de su misma edad. Por eso sus funciones ejecutivas son diferentes a los niños de su misma edad. Se piensa que por eso se le nota esa inmadurez. Más o menos lleva un retraso de 2 a 3 años. Por eso se piensa que el lóbulo prefrontal termine de completar su desarrollo hasta los 25 años. ¿Sí? Pero lo más importante es que el lóbulo prefrontal, que nos ayuda a las funciones ejecutivas, es más delgado que el resto de sus compañeritos. La prevalencia. De cada 3 varones hay una niña que está afectada con TDA. 3 niños comparados con una niña. ¿Cuál es la historia clínica? En la parte preescolar, los padres comentan que sus hijos son muy activos, tienen dificultad para calmarse, tienen dificultad para adaptarse a los cambios. Ya cuando empiezan a ir a primaria, se incrementan los problemas de atención y empiezan los problemas de conducta. Los maestros reportan que son hiperactivos, que son impulsivos y que tienen muchas dificultades para concentrarse. En los niños preescolares lo podemos notar con estos niños que tienen cicatrices, que tienen fracturas. ¿Sí? Ya en la adolescencia la hiperactividad disminuye, pero lo que más persiste es la inatención y la impulsividad. Y es la que más persiste en la vida adulta. ¿Cuáles son los problemas de hiperactividad? Se aprecian porque los niños nunca están quietos. Tienen dificultad para estar sentados, ¿sí? Un niño de 2 años debe permanecer sentado más o menos 6 minutos. De 6 minutos a 12 minutos, un niño de 2 años. Corren y saltan en lugares inapropiados, se suben a los sillones, se suben, cuando vienen a los consultorios, se suben a las sillas, se suben a la cama. Los problemas de impulsividad. Estos niños hablan mucho, responden antes de escuchar la pregunta, interrumpen a los maestros, interrumpen a los compañeros y son incapaces de esperar su turno. Y la inatención, se distraen con facilidad, tienen olvidos frecuentes, son desorganizados, tienen dificultad para completar las tareas. Para hacer el diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, utilizamos los criterios del DSM-5. Son 9 criterios, tienen que estar positivos 6 para inatención, para hiperactividad e impulsividad son 9 criterios, deben estar presentes 6 criterios. Y estos criterios deben de verse en 2 ambientes diferentes, deben persistir en el tiempo 6 meses. La diferencia del TDA para el diagnóstico en pediatría, en adultos son 5 criterios. En niños son 6, en adultos son 5. No los leo uno por uno porque estos se encuentran
en el DSM-5. ¿Cuál es la prevalencia? Lo que habíamos dicho, del 3 al 6% se ven entre los niños y adolescentes, predominantemente hiperactivo y impulsivo, 15%. Predominantemente déficit de atención puede llegar hasta el 30%. El 75% va a combinar. Yo casi siempre lo veo combinado. Es bien raro que un niño tenga. Yo siento que la hiperactividad lo vemos mucho en preescolares y la inatención lo vemos más en los niños preescolares. Bueno, una vez cumplen los criterios clínicos del DSM-5, tenemos que pasar pruebas. La más frecuente es la escala de Conners. Esta nos evalúa hiperactividad, inatención y problemas de conducta. ¿Sí? El primer filtro que utilizamos es el abreviado. Este consta de 9 preguntas. Normalmente lo conocemos como el índice de hiperactividad. Lo empezamos a los 3 años hasta los 17 años. ¿Cuál es el objetivo? Orientar a los padres y maestros en la detección, evaluación y seguimiento del TDA. Para ser positiva la prueba, aquí están, son 9 preguntas. Calificamos con 0 si son 9 preguntas, 4 posibles respuestas. Nunca es 0, solo un poco 1, bastante 2, mucho 3. Si tenemos un resultado positivo de 70, lo llamamos el índice de hiperactividad. Sale positivo, nos toca hacer el Conners para padres. Sí, utilizamos el de 48 preguntas. Esta la empezamos a utilizar desde los 3 años hasta los 17 años. Nos ayuda a identificar problemas de conducta, problemas de aprendizaje, psicosomáticos, impulsivo, hiperactivo, ansiedad. Esta prueba solo nos indica si hay un problema de aprendizaje. Los 3 problemas del aprendizaje más frecuentes son lectura, lectoescritura y matemáticas. Hacemos 48 preguntas, tienen 4 posibles respuestas. Nunca, solo un poco, bastante y mucho. Nunca es 0, solo poco. 1, bastante, 2, mucho, 3. Si el resultado sale positivo, tiene 70 puntos. Dependiendo en qué área, si fue en problemas de conducta, fue problemas de aprendizaje, fue psicosomático, hiperactivo, impulsivo, donde tengamos 70, eso sale positivo. Después tenemos la escala de Conners para maestros. La diferencia con el de los padres que el de los padres es desde los 3 años a los 17 años. Para los maestros lo pueden empezar a evaluar desde los 4 años. Va desde los 4 hasta los 12 años. Y solo tienen 39 preguntas. Identifican hiperactividad, trastornos de conducta, sobreindulgencia emocional, ansiedad y pasividad, asocial, ensoñación y problemas de asistencia. Si se fijan, el Conner para padres y el Conner para maestros, para la prueba, hiperactividad, impulsividad, inatención, lo califican de uno solo. En la de los maestros, sí podemos diferenciar si el componente es hiperactivo o tiene ensoñación, que ahora lo conocemos como inatención. Otro dato que no se les va a olvidar, la prueba para maestros es arriba de 4 años. ¿Sí? Porque a veces yo he visto pacientes que mandan Conners de los maestros a los 16 años. No se puede evaluar, es hasta los 12. La de los maestros, ¿sí? Son 39 preguntas, son 4 posibles respuestas, nunca, son un poco, bastante, mucho. Perdón, aquí sin querer. Y siempre tiene que buscar 70 puntos en hiperactividad, en problemas de conducta, en soñación,
¿sí? Ya vamos determinando dónde tiene el problema. Otra prueba que deben de conocer se llama SNAP-4. Esta nos sirve para los padres y los maestros. Evaluamos inatención, hiperactividad, impulsividad y si es tipo combinado. Son 18 preguntas. No es nada, es 0. Solo un poco es 1. Bastante 2. Mucho 3. De la pregunta 1 a la 9 es para identificar inatención. De la 10 a la 18 para hiperactividad e impulsividad. Existe una prueba que es un poquito más moderna. Si ustedes leen Nelson, la 22ª edición, la edición 2024, les recomienda Vanderbilt. Vanderbilt me gusta, son 55 preguntas. Está una área para papás y una área para maestros. Me gusta Vanderbilt porque las primeras 9 preguntas es para inatención, de las 10 a las 18 es para hiperactividad. Sí, me gusta también porque puedo diagnosticar oposicionista desafiante, puedo determinar ansiedad, depresión y problemas del aprendizaje. Si ustedes leen Nelson, la última edición, ellos recomiendan Vanderbilt. Esta está recomendada por la Academia Americana de Pediatría, pero yo siento que lo más importante es que ustedes conozcan Conners y que conozcan SNAP-4. Vanderbilt es una buena opción, es fácil de pasar en la prueba, se la podemos pasar en la clínica, más o menos unos 20 minutos y nos da mucha información. El 20% de los pacientes presentan trastorno por déficit de atención con hiperactividad impulsiva. Es el menos probable. El 80% va asociado a las comorbilidades. El más frecuente es trastorno negativista desafiante. En esta prueba yo paso Vanderbilt, que me ayuda. La literatura dice que del 35 al 60% son oposicionistas desafiantes. El 26% tiene trastornos específicos del aprendizaje. El trastorno específico del aprendizaje más frecuente es lectura, lectoescritura y matemáticas. Y hasta el 30% representan trastornos del estado de ánimo. Por eso es muy importante que conozcan las pruebas. Yo casi siempre a mis pacientes yo normalmente paso las 3 pruebas. Paso Conners, SNAP-4 y Vanderbilt. Cuando vemos trastorno de ansiedad, lo representa el 40%. Trastornos depresivos, 30%. Trastorno obsesivo compulsivo puede llegar al 85%. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico? A nivel escolar, porque estos niños tienen dificultad para terminar las tareas. Tienen dificultad, tienen un mal rendimiento escolar y pueden repetir los cursos. A nivel familiar tienen muchos conflictos, tienen menos contacto con la familia y en la vida adulta son desorganizados, irritables y tienen escasa a la frustración. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar el tratamiento? Vámonos primero con las guías CADRA. Las guías CADRA son las que se utilizan en Canadá, son más estrictos que los estadounidenses y nos recomiendan una serie de pasos. Primero, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Una vez yo seleccioné el objetivo del tratamiento, voy a seleccionar el medicamento. Después, los efectos adversos del medicamento, el monitoreo y el seguimiento. Yo para el seguimiento utilizo mucho, Vanderbilt tiene
una área para el diagnóstico y una área para el seguimiento, igual que SNAP-4. Las dos le pueden servir para el seguimiento de los pacientes. ¿Cómo seleccionamos el medicamento? Depende mucho de la edad del paciente, duración de los efectos del medicamento, comorbilidades y antecedentes familiares. Lo primero que utilizamos es anfetaminas y metilfenidato de acción prolongada. En Centroamérica no hay anfetaminas, solo tenemos metilfenidato. Y de acción rápida solo lo tenemos en Honduras. De acción prolongada lo tenemos en Guatemala, pero de acción rápida solo lo encontramos en Honduras. Los de primera línea son los estimulantes de acción prolongada. El número 1, Concerta. Bloquea la recaptación de dos neurotransmisores, dopamina, norepinefrina. En Guatemala no tenemos Concerta. Las guías CADRA recomiendan Concerta. En Guatemala tenemos Concif. La ventaja de Concif, uno, que es más económico y son tabletas y son individuales. La Concerta es una sola presentación. Tenemos de 18 miligramos, 36 miligramos, 27 miligramos, 54 miligramos. ¿Por qué es importante conocer Concif? Porque es el único que se dispone en Guatemala. ¿Sí? La segunda opción, Medikinet. Ese sí lo tenemos en Guatemala. En Honduras tenemos Medikinet de liberación inmediata. En Guatemala solo tenemos Medikinet Retard. Y solo tenemos de 10, de 20, de 30 y 40. Los dos bloquean la recaptación de los dos neurotransmisores, noradrenalina, dopamina. Ritalin, esta viene de los años 50. Aquí, yo que estoy aquí en El Salvador, me dice el doctor que sí tenemos Concerta, entonces tenemos esa ventaja. Entonces, de primera línea, Concerta. Entonces, si vamos con las líneas CADRA, Concerta. Siempre Concerta. ¿A qué edad empezamos a utilizar Concerta? A los 9 años. ¿Sí? Yo sé de que no, cuando ustedes conozcan la práctica privada, les van a decir de que hay que destapar la cápsula y darle. Yo siento que no funciona. Medikinet es buena opción. Ritalin, eso sí, viene de los años 50 y yo realmente no he visto que se use. Tenemos que tener cuidado con las interacciones, con los antibióticos, porque aumentan los efectos hipertensivos. Hay que evitar esta combinación. Ustedes que manejan mucho el intensivo, con los anticonvulsivantes, ¿sí? Tengan cuidado con fenobarbital y fenitoína. Fenobarbital yo sé que lo utilizamos, no hay mucho problema porque normalmente lo utilizamos en niños pequeños, en recién nacidos, en neonatos. Fenitoína sí ustedes lo utilizan más frecuente. Entonces, sí lo van a utilizar. La fenitoína lo utilizamos más para epilepsias focales. El fenobarbital lo utilizamos para epilepsias generalizadas. Los descongestionantes, eso lo utilizamos, todos los pediatras utilizamos, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los estimulantes? Glaucoma, hipertiroidismo sin tratamiento, hipertensión moderada severa, enfermedades cardíacas, historias de psicosis. ¿Cuáles son los efectos adversos de los estimulantes? Aumento de la presión arterial y ritmo cardíaco. Supresión del apetito. Los estimulantes disminuyen el apetito al 17%. El libro lo menciona que es muy frecuente, pero cuando ustedes vean la práctica no es tan frecuente. Normalmente tenemos problemas en el almuerzo.
pero 17% es bien bajo. Estreñimiento, diarrea, boca seca, ansiedad, aumenta ansiedad, depresión, dolor de cabeza, 18% también, insomnio como un estimulante, y si el es propenso a tics, se le van a notar más. Disminuye el peso. Yo lo que más he visto en los niños es aumento de la frecuencia cardíaca, supresión del apetito bien poco. Lo que sí he visto en adolescentes, se aíslan socialmente, como que no quieren sociabilizar. Eso es lo que más he visto en los niños. Lote segunda línea, atomoxetina. Inhibe la recaptación de noradrenalina. Los estimulantes, dopamina, noradrenalina, estratera solo noradrenalina. Atomoxetina. A mí me gusta porque es líquido, viene de 4 miligramos por mililitro. El frasco trae 100 mililitros. Yo lo utilizo a partir de 6 años. Antes en Guatemala, cuando yo me formé en el San Juan de Dios, estaba Abretia. Esa viene en cápsulas de 10, 18, 25, 40, 60, 80 miligramos. Aquí en El Salvador no se encuentra. En Guatemala tampoco no se encuentra, pero lo podemos conseguir en México. Vale más o menos unos 1,500 pesos mexicanos, son como unos $65. A mí me gusta porque lo puedo utilizar a partir de los 6 años. Es líquido. ¿En quién lo indico atomoxetina? Yo lo indico en ansiedad, en tics y en los pacientes que presentan eneuresis. También se recomienda mucho estratera cuando el niño tiene oposicionista desafiante. Combinamos estratera con risperidona. Es una buena combinación para oposicionistas desafiantes. Yo también lo utilizo mucho cuando los niños tienen trastornos específicos del aprendizaje. Lectura les ayuda bastante. Estratera, cuando ustedes vean todas las guías, siempre lo van a recomendar como de segunda opción. ¿Sí? Pero si ustedes lo saben utilizar para eneuresis, para tics, oposicionistas desafiantes, depresión, trastorno del aprendizaje escolar, lectura, es una buena opción. También yo lo utilizo mucho en pacientes con obsesivo compulsivo. ¿Cuáles son los efectos adversos? Incrementa la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, suprime el apetito 16%. Estreñimiento, yo lo que más he visto es estreñimiento. Diarrea, boca seca, náuseas y vómitos. Yo siento que tienen más dolor de estómago, dolor de cabeza, insomnio. Cuando ustedes receten atomoxetina, tengan cuidado. Hay ciertas guías que le ponen un asterisco porque se ha visto que tiene un riesgo de suicidio. Entonces, no va a ser de que ustedes no conozcan ese efecto adverso, ¿sí? Y vengan los papás y le vayan a decir, mire, me dejó un medicamento. Si usted ve las nuevas guías, las guías CADRA, no lo mencionan, pero hay cierta literatura que sí lo menciona. Entonces, lo importante es que ustedes lo tengan muy presente. Para los tratamientos, el San John de Déu de Barcelona recomienda mindfulness, que es como meditación. Entonces, yo siento que es muy importante. Ahora, un tema que siempre les va a generar un poquito de controversia, siempre nos han enseñado que el diagnóstico de TDA lo hacemos a partir de los 6 años.
de los 6 a los 12 años. Esos son conceptos de los años 80. A partir del 2020 podemos diagnosticar a partir de los 3 años. ¿Cómo sospechamos que un niño tiene TDA? Estos vemos dificultad para mantener la atención a detalles, comete errores simples. Parece no escuchar a mamá y papá. Tiene dificultad para seguir indicaciones. Es un niño muy desorganizado. Evita actividades que requieran atención sostenida. Pierde objetos, principalmente sus zapatos, sus juguetes. Se distrae fácilmente. Es olvidadizo en sus actividades cotidianas. Hiperactividad e impulsividad. Está en constante movimiento. Tiene dificultad para mantenerse sentado. Corre y trepa continuamente. Dificultad para realizar actividades de forma silenciosa. Es el niño como que tuviera motor. Habla en exceso. Les cuesta esperar turno. Interrumpe las conversaciones de papá, mamá. Interrumpe las conversaciones cuando papá, mamá están hablando con el pediatra. Pero ¿qué niño no presenta estas características? ¿Sí? Entonces, no solo tenemos que ver si tienen conductas disruptivas. Tenemos que ver si tienen dificultad en el aprendizaje. Tenemos que ver si los tenemos que estar guiando. Tenemos que dar ayuda. Y lo más importante, se ha visto que tienen dificultad en la sociabilización. Entonces, unos son los criterios clínicos, pero para hacer el diagnóstico tenemos que ver si tiene conductas disruptivas. Tenemos que ver si tiene dificultad de aprendizaje. ¿Sí? Si hay que estarlo redireccionando, si necesita ayudas constantes, si tiene dificultad para socializar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico en preescolares? Porque cuando ustedes salen con el pediatra o con los psicólogos, no, doctor, el diagnóstico lo podemos hacer hasta los 6 años. Eso no es cierto. Utilizamos el DC de 0 a 5 años. Eso nos sirve para hacer el diagnóstico en preescolares. ¿Sí? La edad mínima para hacer el diagnóstico TDA es 3 años. ¿Sí? Debe cumplir, son 9 criterios de inatención, 9 criterios de hiperactividad. Deben salir 6 positivos. ¿Sí? Lo que sí es controversial es el tratamiento. ¿A qué niños vamos a tratar? ¿Sí? Lo primero que hacemos es terapia sensorial. De cada 10 niños, 8 tienen trastorno de procesamiento sensorial. Entonces, la primera terapia es y le agregamos terapia conductual. Si vemos de que con la terapia sensorial, conductual, el niño corre el riesgo de lastimarse, podemos utilizar medicamentos. Las guías dicen a partir de los 5 años. ¿Cuál? Metilfenidato, de liberación inmediata. Empezamos con 2.5 miligramos. Hay niños que a los 4 años tuviéramos que medicar, que le damos terapia conductual, terapia sensorial. Ahí deberíamos de iniciar guanfacina. Lastimosamente en Centroamérica no encontramos guanfacina. Podemos utilizar guanfacina, clonidina. Guanfacina empezamos con 0.5 miligramos al día. Aunque la guanfacina solo le ayuda para la hiperactividad e impulsividad. La atención no mucho, pero sí nos mejora. En los hospitales también utilizan para hiperactividad, aunque a mí no me gusta, utilizan mucho antipsicóticos. Ustedes van a escuchar Risperdal, Logical, Psicodol, son los más frecuentes. Y ustedes van a ver que hay doctores que a partir de los 3, 4 años ya le están indicando los antipsicóticos. ¿Sí?
El Psicodol, Risperdal, lo utilizamos a partir de los 5 años. ¿Sí? Entonces, tiene muchos efectos adversos. Para mí sería como que la última opción. A veces tenemos dudas en el diagnóstico. ¿Sí? Otra prueba que nos ayuda mucho se llama SENA. O sea, lo podemos utilizar desde los 3 años hasta los 17 años. Hay una parte para mamá, una parte para los maestros. Ahí vemos hiperactividad, impulsividad, atención, rigidez cognitiva, sociabilización, retraso global del neurodesarrollo. Se van a dar cuenta cuando lo logran ver, son como unas gráficas, ¿sí? Yo sé que al principio cuando vean las gráficas se le va a dar un poquito de miedo, pero después se van a ir acostumbrando. Tienen muchas áreas de alerta. Yo todo niño preescolar, yo utilizo SENA y me da mucha información para saber qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Y los otros tratamientos que ustedes van a escuchar, van a utilizar mucho, van a escuchar mucho omega, el DHA, ¿sí? Lo van a utilizar, lo van a escuchar bastante que se utiliza para hiperactividad. Si ustedes leen las guías CARA, dice que para actividad se utiliza omega 3 y para inatención omega 6, pero son como suplementos, pero no son tratamientos formales. Entonces, es muy importante que el pediatra, ¿sí?, pueda hacer el diagnóstico. ¿Sí? A mí que me ha tocado dar estos dos temas, trastorno por déficit de atención con hiperactividad impulsiva y autismo. Hagamos los diagnósticos más temprano, más oportuno, para que las intervenciones sean mejor. Mientras más rápido intervenimos a estos niños, mejor. Y otra cosa, cuando ustedes estén utilizando el medicamento, el 65% responde, un 35% no responde. Entonces, primero es, ¿tengo el diagnóstico adecuado? ¿Tengo las herramientas adecuadas que me indican el diagnóstico? Y no se les olvide, hay que dar terapia sensorial y terapia conductual. Entonces, empezamos con terapia sensorial a los 2, 3 años con terapia conductual. A los 4 años y medio podremos dar terapia cognitivo-conductual. Y tenemos que hacer unas recomendaciones, ¿sí? Y una pregunta, ¿qué técnicas de crianza utiliza papá, mamá? No saben ni cómo tratar al niño. Entonces tenemos que estar seguros qué tipo de información le vamos a dar. Nunca inicien con fármacos, ¿sí? Siempre empiecen con terapia sensorial, conductual, cognitivo-conductual, hagan los diagnósticos oportunos. Cuando hablan de medicamentos con los papás, hay papás que no están preparados para seleccionar el medicamento. Siempre les dicen de que causa adicción, causa dependencia, va a pasar el niño dormido. Hay papás que no están preparados para seleccionar. Mi consejo es, respeten la opinión de ellos. Tarde o temprano van a regresar y ellos mismos van a pedir el medicamento. Entonces, escuchen a los papás. Yo siento que yo siempre les explico a los papás, este es el medicamento, estos son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del medicamento? Hay que preguntarle a papá, mamá, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué quiere papá? ¿Qué quiere mamá? Que haga el medicamento. Hacer un consenso, no sacarlos de la clínica, regañarlos de que, mire, tiene que tomar el medicamento, porque si no, esperen, tarde o temprano van a regresar los papás y van a pedir el medicamento. Lo importante es que ustedes le den la mejor información para que puedan seleccionar un medicamento. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo que me quieran preguntar?
Doctor, yo sé que usted no tiene el micrófono por ahí, pero ¿alguien tiene alguna pregunta, duda? Bueno, doctor. Todavía, no lo tienen, ¿verdad, doctor? Sí, pero yo siento que el líquido, fíjense que en todas las guías, todos los congresos que he ido siempre lo recomiendan en segunda elección, pero yo en lo personal, yo siento que niños pequeñitos, como se lo podemos dar líquido, siento que es mejor tolerado. Ah, sí, a mí me gusta también. Y también en los niños que tienen eneuresis. Sí, fíjense que yo lo utilizo mucho porque hay una compañía aquí en El Salvador que los trae de México, pero solo por encargos. Sí, sí, no, y vale como unos $65. Póngale el Concerta mínimo vale $55 aquí en El Salvador, la de 18. Ah, sí, está un poquito más caro. Es que por el presidente que tenemos, no, mentira. No. Si no hay preguntas, usted me avisa, doctor. Usted utilizaba mucho cena. Si no hay preguntas, muchas gracias, doctor. Saludos. Feliz tarde, doctor.